En los próximos minutos les mostraré unos videos en donde intentaré explicar lo básico de programar con el lenguaje de programación Java, haciendo uso del software Eclipse. Vamos. Comenzamos, muchachos, con esto de hacer algunos ejercicios en Java usando el software Eclipse y aplicando la materia vista en clases. Partamos. Les sugiero descargar desde el aula el material Apuntes Iniciales para Java, ¿sí? En particular, todo esto que se está mostrando en este video. También les recuerdo, si vemos lo siguiente, este apunte que yo les subí, sí, también les sugiero que lo tengan impreso, de modo tal que lo puedan usar cuando corresponda. Les recuerdo que Java es 100% orientado a objeto, motivo por el cual se te obliga a partir creando una clase con un nombre específico que debe, como se muestra acá, coincidir con el fichero en el cual tú defines todo el código Java. Partamos haciendo el programa clásico y vamos a hacer un repaso de lo que se ha visto en clases. Ya. Y vamos acá, el Eclipse lo tenemos cargado. Les recuerdo que deben crear un nuevo proyecto Java. En este caso le voy a llamar repaso visto en clases. Repaso de lo visto en clases, ¿sí? Y dentro de este proyecto voy a crear un paquete, que eso está activo, podríamos usar el paquete por defecto, pero que le voy a llamar comienzo. Ahí creo un paquete y dentro de ese paquete les recuerdo que el paquete no es más que una agrupación de clases con un propósito específico o común. Ya, vamos a crear una clase que es la típica en este caso y la vamos a usar para hacer el recuerdo. Le voy a llamar saludo. Vamos a seleccionar public static void main. Si no lo haces, tú deberías escribir este algoritmo o método. Le doy a finalizar y ahí está, y vamos a jugar un poco repasando la materia que hemos visto en clase. Les recuerdo acá, que no se les olvide, que tenemos una clase llamada saludo, la C que figura con el símbolo acá, lo muestra Eclipse, no es más que un indicador de la clase que contiene los algoritmos. ¿Por qué? Acuérdate que Java es 100% orientado a objetos, motivo por el cual normalmente los programas de Java deberían contener los atributos y los métodos, en donde los atributos no es más que los datos, variables, propiedades de tu programa, y los métodos son las funciones, los algoritmos, ¿sí? Algoritmos de tu código. Particularmente en este curso introductorio a Java vamos a omitir o no vamos a usar temporalmente los datos de la clase. Sí, eventualmente podremos trabajar con datos o variables del método principal o más métodos. Te recuerdo también que ese es el nombre del método, esto es lo que recibe el método, esto es lo que devuelve o no devuelve en este caso, esto es un tipo de almacenamiento y esto es la visibilidad del método. Particularmente esto le hemos llamado en clases algo 1, algo 2, porque no lo vamos a entender a cabalidad de momento, al menos en este curso introductorio, sí en cursos superiores. Ya, pero repasemos un poco. Si tú te fijas en este apunte que ustedes tienen a disposición y que es un resumen de la materia, ¿sí?, introductoria de Java, tenemos los tipos de datos y los valores que pueden ocupar
y en el caso de Java le llama tipos primitivos. ¿Eso qué significa? La forma de usar estos tipos primitivos y que se muestra acá al final de este apunte. Si tú ves, vas al anexo, te sugiero que lo tengas muy presente. Son dos míseras hojas anexo. Tenemos esta hoja y esta otra hoja. ¿Por qué? Impreso a la vista, fácil de acceder. Te indica cómo declarar las variables, te indica cómo se asignan, te indica cómo se agrupan las instrucciones, te indica cómo es el if, cómo es el else o el si no de pseudolenguaje, algunos ciclos simples, como por ejemplo el do while, como por ejemplo el while, ¿sí? Etcétera, etcétera, de manera muy concisa y precisa, llegar y usar. Procedamos entonces tratando de hacer algunos ejemplos. Como dice acá, es el tipo y la variable. ¿Qué significa esto? Si estamos dentro del algoritmo principal o main, ¿sí? En este caso le vamos a llamar método principal. ¿Ya? Podemos hacer algunas declaraciones de variables. Voy a agrandar acá esta pantalla. Recuerda que el asterisco es indicativo de que aún no se ha grabado. Por ende, si presiono el disquete, se grabó. Ya, voy a agrandar haciendo doble clic sobre el nombre, ¿sí? Y si ustedes se fijan, se agranda la pantalla. En este caso vamos a hacer tipo variables, lo que hicimos en clase de manera breve. Entonces vamos a crear algunas variables. int, n1, n2, ¿sí? ¿Qué hicimos en la línea 10? Eso es una precaución, es un warning que dice simplemente que de momento no, N2 y N1 no se han usado. Olvídate temporalmente de eso, es despreciable hasta ahora. ¿Qué hacemos acá? Eso sería la declaración o creación de variables, ¿sí? Luego también podríamos crear otra, por ejemplo float x, y le colocamos un decimal 3.12, ¿sí? Y punto y coma. Les recuerdo que todas las instrucciones en Java terminan en punto y coma. Veamos qué está ocurriendo acá. Acá te dice discrepancia de tipos. No se puede convertir un doble. Eso, atención, jóvenes, eso no es un decimal común y corriente. Java por defecto toma todos los decimales doble. Por ende, acá estaríamos tratando de colocar un doble dentro de un float y eso es incompatibilidad de tipos. Por ende, una forma burda de sacar ese error es colocar una F. Con esto que estamos diciendo que el 3.2 es que es un decimal, pero no es un flotante, es un float, coincida, no es un flotante, perdón, es un doble por defecto, coincida con el float. Y esa sería la solución. Ya, ahí declaramos dos variables. Después vamos a hacer la asignación. Y si tú te fijas acá, se creó X y se le asignó un valor. Es importante destacar que en Java trata de trabajar siempre enteros con enteros, flotantes con flotantes, y por eso es que se produjo ese error anterior. Cuando yo quiero agrupar, esto es importante, un grupo de instrucciones, como dice ahí, debería colocarlo entre llaves. O sea, hacer lo que estamos escribiendo ahí. Eso significa que la línea 11 y la línea 12 están contenidas dentro de ese bloque, ámbito o scope, que sería en inglés. Ya, la ejecución condicional con el if procede de la siguiente forma. Como muestra acá, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. En el caso de un if, sería if si tu nota, qué sé yo, es igual a 7.0, acá en Java no se coloca then, como muestra este apunte, este anexo, sino simplemente se coloca casi nota es igual a 7 puntos. Entonces podríamos colocar acá, no sé, un CISO, control barra espaciadora, enter,
aprobaste con excelente nota. Excelente nota. Ya. Está reclamando por nota. ¿Por qué? Simplemente nota no puede ser resuelto. En realidad está desconociendo la variable nota y es claro porque no se ha creado. Fíjate algo importante acá. Vamos a crear nota arriba. Float nota punto y coma. Si ustedes se fijan, sigue aún el error. ¿Por qué? Acuérdate lo que dije. Este es el ámbito, esta es la visibilidad. Las llaves no solamente agrupan creación de variables o instrucciones, en el caso de Java, sino dan una visibilidad o lugar de trabajo de las variables. Luego, esa variable existe solamente entre estas llaves. Y acá, en estas llaves mayores, entre la línea 9 y 19, no existen. Por ende, una forma fácil de solucionarlo es hacer un control X y llevar esto acá arriba. Si ustedes se fijan, acá ya no debería desconocer la nota y aún la está desconociendo. ¿Por qué? Dice ahí, la variable local nota no puede haber sido inicializada. Obviamente, porque acá no tiene algún valor. Pero, por ejemplo, si le colocamos que tu nota fue 1, fíjate ahí, la creamos y la inicializamos en una misma línea. Ahora ya tiene valor nota 7. Entonces, acá esto no se va a ejecutar nunca. Si vemos eso y ejecutamos esto, vamos a grabar, acuérdate el asterisco, presiono el disquete, se graba, doble clic sobre el nombre del fichero y luego ejecuto. No sale absolutamente nada porque la nota es 1. En cambio, si colocase acá un 7 o 7 punto y algo, un 7 simplemente para resumir, nos va a reclamar, no, 7 es entero, nota, ¿qué hace? Ese 7 lo convierte en 7.0. Entonces veamos casi sale el mensaje. Ahora salió. Y así podríamos seguir repasando cómo es el if else, como es el while, pero lo vamos a ver con ejercicios que vamos a programar. Lo importante y para terminar de esto es que este código contiene una clase llamada saludo y contiene un método principal. ¿Sí? Acá todo el trabajo lo está realizando el método principal, cosa que no es muy normal en un ámbito de programación real o profesional. Normalmente se delega entre un método y otros más, y eso lo vamos a ir viendo con los sucesivos ejercicios que veremos. Eso es, jóvenes, quedamos hasta acá y hasta el próximo video.